ver los mecanismos de replicación, transcripción y traducción. No parece nada acá. Ah, acá está. Bueno, ¿se acuerdan que actuaban? Teníamos que sintetizar las dos hebras, una era continua, otra discontinua, teníamos la topoisomerasa que sacaba el superenrollamiento, la helicasa que separaba las hebras, las proteínas SSB que mantenían separadas las hebras, y luego teníamos una hebra que sintetizaba en forma continua, otra en forma discontinua, y teníamos una primasa que sintetizaba un primer de RNA. En los fragmentos de Kazaki, antes de cada fragmento, requería de un primer. En los procariotes, que eran circulares, teníamos un único origen de replicación y era bidireccional, y teníamos la DNA polimerasa 3 y DNA polimerasa 1. La DNA polimerasa 1 tenía, además de ser polimerasa, tenía actividad de exonucleasa 5' 3' y 3' 5', y que era de prueba de lectura la 3' 5', y la DNA polimerasa 3 teníamos tenía únicamente la prueba de lectura, la 3' 5'. Tenía los procariotes un solo origen de replicación, y era bidireccional. Tenía un ORIC. Y tenía, bueno, se unían proteínas DNA, visualización de la replicación bidireccional. Bueno, entonces, una hebra continua, otra hebra discontinua, todos en la dirección 5', 3', fragmentos de Okazaki, todos requerían de un primer. Y la hebra continua, bueno, acá están todas las especificaciones de la DNA polimerasa y la ecuación principal. Está la función de cada uno, y se acuerda que tenían un DNA que se unía aquí en secuencias que se repetían, y donde estaba el OIC. Y necesitaba los 4 desoxirribonucleósidos trifosfato y la presencia de DNA polimerasa para poder unirse con la base complementaria de la hebra patrón. Era semiconservativa la replicación, y acá estaban la hebra continua, la hebra discontinua en un extremo. Bueno, ahí estaba la acción de la helicasa, y ahí estaba la DNA, se unía y se separaban las hebras. DNA B, la helicasa, y tenemos la DNA polimerasa 3, es la que actuaba 5', 3', pero requería de un primer, y acá estaba la DNA, separación, la CCCB, aquí estaba la que sacaba el superenrollamiento,
y la helicasa. Entonces aquí tenemos DNA ATP, se separan las hebras y se va DNA-C y aquí queda la helicasa. Bueno, aquí tienen todos ustedes la forma de replicación y, y de cómo actúa. ¿Quieren encontrar? RNA polimerasa 3, pasos finales. Lo que hace la hebra rezagada, la DNA polimerasa 1, dijimos que tenía actividad exonucleasa 3', 5', que era la prueba de lectura. O sea, si ponía acá mal un nucleótido, por ejemplo aquí, se pelaba esta hebra, se hidrolizaba con nucleasa y se volvía a sintetizarse si ponía una base equivocada. Y la otra 5', 3' de exonucleasa es eliminar en esta dirección 5', 3' el RNA y es capaz de sintetizar esa fracción como DNA polimerasa 1. El resto lo hace la DNA polimerasa 3. Siempre tienen que estar presentes los 4 desoxirribonucleósidos trifosfatos. La DNA ligasa requiere ATP y une las uniones fosfodiéster, 5' fosfato con 3' oxidrilo. Y aquí termina, tiene un origen y tiene una terminación ter, que hace que, y luego, como es circular el DNA de bacterias, actúa la DNA polimerasa 2, que esas uniones catenadas la separa. Actúa sobre la doble hélice, la doble hebra. En cambio, la DNA, la topoisomerasa, esa es la topoisomerasa 2. La topoisomerasa 1 actúa sobre una hebra, se desplaza la otra girando y luego actúa la ligasa uniéndola. Bueno, acá están todas las... Y bueno, la replicación en eucariotes tiene miles de orígenes de replicación y aquí tienen cómo van, ¿ven? Una es bidireccional, una va en esta dirección 5', 3', este es el origen, este es el eje del origen, y esta va en esta dirección, la fase rezagada, 5', 3', y de este lado siempre la hebra, ese conductor que llaman acá, siempre va mirando hacia la horquilla que se va separando, y la otra va en otra dirección, pero todo es 5', 3', pero es bidireccional. Esta que se ve muy bien como es. Acción de la helicasa, bueno, eso lo vamos a ver. Bueno, origen de replicación en eucariotes requiere muchos más componentes, muchas más proteínas. En el origen de replicación y actúan las otras polimerasas, la delta y la alfa. Y a medida que se van sintetizando las dobles hélices, se van uniendo a las proteínas básicas, las histonas. Tienen prácticamente 5 histonas en cada vuelta, cada enrollamiento. Bueno, la función de la telomerasa, en el caso de la base, la hebra rezagada, en eucariotis es lineal, el DNA, y en el caso de la hebra rezagada, tenemos una enzima que es RNA, que tiene toda una secuencia de bases capaces de completar ese DNA que se acortó por la telomerasa. Bueno, acá está el mecanismo de acción, eso tienen todo ahí sí para estudiar. Y acción de la telomerasa también tienen lectura. El mecanismo de reparación también lo tienen. Y código genético
Bueno, parte 2. Ahora vemos el proceso. Sabemos que, bueno, todo lo demás está dicho. Lo que quiero ver la síntesis. ¿Se acuerda que había que activar el tRNA para ubicar el aminoácido? Acá estaba el aminoácido y acá estaba el triplete, el anticodón, que se iba a reconocer con el codón. Por complementariedad de bases, y acá estaba la activación. Todo esto lo tienen que saber. Y el mecanismo de transcripción en procariotes, se acuerdan que había una zona de reconocimiento que es una secuencia consensuada donde era reconocido por la enzima mínima más una subunidad sigma, es la RNA polimerasa, que se une al gen promotor cuando reconoce el sitio de iniciación, reconoce esa secuencia consensuada y produce separación de bases. Entonces tenemos la iniciación de la transcripción, el primer aminoácido tRNA que se ubica es trifosfato y queda como trifosfato. Luego de la iniciación se produce la elongación, durante la elongación se libera la unidad sigma, la subunidad sigma, pero reconoce en la subunidad sigma al gen promotor. Bueno, después termina la transcripción en procariote, estamos hablando. Entonces, transcripción en procariote, la iniciación y acá terminación. ¿Cómo termina generalmente? Puede ser una forma de palindrome con CG en la mayoría de las bases, o un factor de terminación. Pero en general es un plegamiento donde ya no puede continuar la síntesis. Bueno, está en la secuencia de transcripción. Y acá tenemos las polimerasas que acá hacen a medida se van abriendo topoisomerasas y luego se va cerrando atrás a medida. Se copia una sola hebra de DNA, siempre de dirección 5', 3', acá 5' fosfato, el RNA, y se copia el DNA es 3', 5', y acá 5' fosfato, que queda hasta el DNA naciente, una sola hebra se copia de RNA. Bueno, y aquí está la RNA polimerasa de coli. Escherichia coli. Aquí lo tienen más moderno. Bueno, en eucariotes se reconoce, tenemos una secuencia que se reconoce -30 antes del sitio de iniciación y bueno, entonces estado de proceso de transcripción. En eucariote tiene más factores. Aquí tienen todos, estos se los vimos y los tienen todos grabados, ya todos, como tienen la RNA polimerasa 2, que sintetiza el RNA mensajero, después está la polimerasa 1 y la polimerasa 2, 3. Uno sintetiza el de transcripción y el otro el ribosomal, que sintetizan en el núcleo. Y luego la RNA polimerasa 2 es, bueno, acá están todos los factores, aquí tiene el data box y factores de iniciación de la transcripción. Y luego la RNA polimerasa 2 es fosforilada. Y además de los factores de transcripciones comunes para iniciar la transcripción, hay factores, son activadores, enhancer, y represores, son silenciadores, para regular la la iniciación de la transcripción. Están ubicados en sitios más alejados que el sitio de iniciación. Además, que requiere la RNA polimerasa 2, es en el núcleo, es cubierto el 5' trifosfato, se forma 7-metilguanosina,
y el otro extremo, el otro extremo se produce polía, le agregan un polía, todo para ser transportado desde el núcleo hacia el lugar de síntesis, para evitar que actúen las nucleasas. Y antes de eso vamos a tener el RNA mensajero maduro, donde mismo en el núcleo se eliminan los intrones y quedan los exones, que es el RNA maduro. Bueno, acá está todo detallado. Está todo el clivaje, cómo se produce. Y los que producen el splicing actúan como RNA enzimáticos. Y acá está también la maduración del RNA en eucariotes, a todas las nucleasas, exonucleasas, endonucleasas, y se le agrega CCA para donde se va a unir el aminoácido. Estructura del tRNA. Formación de ribosomas en procariotes y eucariotes. Bueno, acá está el processing del RNA mensajero. Está ribosomal. También hay que madurar los RNA ribosomal. Y luego en el citoplasma se realiza la síntesis de proteínas. Aquí tienen, ¿ven? Polía, y acá está el CAP, de cistemetilguanosina. Y acá se une mensajero a los ribosomas para sintetizar las proteínas. De cada ribosoma se va a sintetizar una proteína. Bueno, traducción, acá están todos los factores de traducción en procariotes, esto es en procariotes y esto es en eucariotes, de iniciación. En la traducción, siempre formilmetionina en procariotes y metionina, el primer aminoácido de RNA, en eucariotes. Tiene un sitio P, un sitio A sobre los ribosomas. Entonces, primero, esta es la iniciación en procariotes, se va a unir el mensajero sobre la subunidad menor y el primer aminoácido RNA. Luego, se cubre con la parte mayor, la subunidad mayor del ribosoma, y está libre el sitio A para que ingrese el segundo aminoácido RNA. Entonces, en eucariotes es metionina, y en procariotes es metionina, el primer aminoácido RNA. Entonces, vamos a ver en procariotes, tenemos, ahora para elongación, ya tenemos el mensajero, el primer aminoácido RNA en el sitio P, y en el sitio A va a venir el segundo aminoácido RNA. Para ubicarse el aminoácido RNA necesita formar una especie de complejo con TU, GTP y el aminoácido RNA que va para unirse acá, necesita energía. Entonces se va a unir acá, luego se va a cortar, aquí se va a formar la unión peptídica y va a quedar el tRNA libre. Entonces ahora tiene que producirse una translocación. Para producir esta translocación necesita una proteína G y GTP, que es una translocasa, para que se una. Y bueno, así sigue la síntesis. Se rompe aquí este grupo peptidilo, esta unión peptídica se agrega aquí, y se produce la translocación con, aquí falta la proteína G y GTP, y se va a desplazar y se va a liberar el tRNA libre, y luego viene el otro aminoácido tRNA, se forma otra vez el complejo hasta que se produce la terminación. La terminación se produce cuando tenemos el UA, UAG, UGA libre. Luego se disocian los
con GTP se disocian los ribosomas. Ya. También son etapas de iniciación, elongación y terminación. Bueno, tenemos en eucariotes, yo creo que ya con esto pueden, y la regulación la tienen ustedes ya explicada, o sea que tienen la grabación, y cuando las proteínas sufren modificaciones después de sintetizadas. Bueno, y esta era la regulación por inducción o por represión en procariotes. Bueno, aquí dejamos, lo tienen todo escrito, ¿sí? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me mandan un mail y bueno. Bueno, ¿les sirvió todo esto? Sí, vino bárbaro para hacer un cierre de las dudas. Bueno, si necesitan algo, por favor me escriben. Y les quería avisar que, bueno, como siempre, el viernes es a las 9 de la mañana el parcial. Y, y bueno, nada más. Cualquier duda estoy. No sé si los miro inmediatamente, pero yo miro todos los días los mails, ¿sí? Bueno. Ok, profe, muchas gracias. De nada.